Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de, pues, cuándo estés escuchando esta transmisión. Me presento, mi nombre es Dana Segura, tengo 20 años y soy de la ciudad de Monterrey, en México. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poco de la bella historia de amor que Dios ha puesto en mi vida o que yo he, junto con Él, hemos creado, hemos caminado, hemos, pues, vivido. Creo que es muy interesante el hecho de, no sé, de ser una persona muy joven y conocer a Dios de esta manera. Creo que Él me ha enseñado muchas cosas y al mismo tiempo que me ha enseñado muchas, he reconocido que me faltan muchas por aprender, que me falta mucho por conocerlo y que mi anhelo más grande es algún día poder verlo cara a cara y que Él me diga que juntos hicimos algo grande, que pudimos acompañar y pudimos apoyar y pudimos ayudar a muchas personas. Pero bueno, cuento un poco de mí. Yo, pues como les digo, nací en Monterrey y a mi corta edad, digo, crecí con mis papás, mi papá, mi mamá y una hermana. La vida de fe siempre estuvo presente en mi vida, siempre estuve dentro de la iglesia, misa los domingos, pero era con mis abuelitos. Mis abuelitos eran los que inculcaban esa fe dentro de mi familia. Mis papás no eran personas cercanas a mi hermana y a mí debido al trabajo de mi papá, la corta edad de mi mamá. Era, eran ellos, mis abuelos, los que pues nos criaron más que nada a mi hermana y a mí. Ellos fueron los que poco a poco fueron inculcando esa curiosidad o esa inquietud por la iglesia o por el mismo Dios. Pero llega una edad, a los 8 años, mis papás nos dicen que nos vamos a mudar y no mudarnos a otra ciudad aquí en México. Nos dicen que se van a ir a Estados Unidos y en unas pocas semanas, 2, 3 semanas, ya estábamos allá con casa, con muebles, con escuela y fue un proceso muy rápido, pero pues estábamos viviendo allá y lo complicado es que mi hermana y yo pues no sabíamos mucho del idioma. este, no estábamos muy conscientes de cómo platicar, de cómo dialogar y estábamos en la escuela y era muy complicado, demasiado, porque pues existía esta barrera del lenguaje. Estando allá, un colegio católico, donde íbamos a misa todos los viernes y clases de religión nunca faltaron. Y ahí poco a poco, digo, tuve la oportunidad y creo que ha sido de los regalos más grandes que Dios me ha dado, poder acolitar dentro de las misas. Era algo que me mantenía muy cerca. Y hace poquito compartí que yo me acuerdo que mientras estábamos en misa, yo escuchaba las lecturas. Y mientras escuchaba yo las lecturas, yo decía, es que espero que un día que lean esa Biblia o que lean esos textos, salga mi nombre. Como que yo esperaba que Dios ahí fuera como a revelar cuál era mi misión o, o a predecir qué era lo que Él y yo íbamos a realizar juntos. Siempre tuve ese anhelo de poder salir en la Biblia. Era muy interesante. Sí, mi inocencia como que me mostraba que algún día Él y yo íbamos a lograr algo muy grande juntos. En ese mismo periodo de tiempo, yo creo que fue como a los sí, como a los 8 años que, digo, la relación con mis papás no era buena, como les mencionaba antes. Y hubo un día que en una discusión muy grande, yo me entero, o más bien saco de mis papás, por una pregunta que hice, el hecho que mi papá no era mi papá biológico. En una discusión, no fue como nos lo pintan en las películas que se sienta toda la familia y les dice. No, para mí fue un momento muy fuerte en mi vida cuando ellos me dijeron que él no era mi papá biológico. Entonces, eso para mí fue muy fuerte porque uno va creando sus bases en su vida, va construyendo su identidad con base en otras identidades o hechos.
Entonces, en el momento en que yo sé que él no es mi papá biológico, uno de esas bases se cae, se destruye. Entonces, desequilibró todo en mi vida. Y fue en ese tiempo cuando apenas empecé a conocer quién era mi mamá. Yo creo que no, nunca había convivido con ella como conviví con ella cuando estábamos en Estados Unidos, porque pues ahí solamente éramos nosotras, mi hermana, mi mamá y yo. Total, fueron años un poco complicados. Yo creo que ya estando a punto de entrar a octavo grado, yo le compartí a mis papás el hecho que me atraía una compañera. Y la verdad es que no fue algo tan revolucionario o tampoco que se dialogó mucho. Simplemente mis papás, pues, me vieron pequeña y, pues, claro, pensaron que no tenía como la edad para comprender qué era eso. Tampoco estaban cerrados al hecho de que sí fuera verdad, el hecho que a mí me atrajera una compañera, que yo tuviera cierta atracción hacia ella. Pero también dijeron: "Bueno, si sí, está bien, y si no, pues también". Mis papás no estaban cerca de la iglesia, no eran personas que acudieran a misa constantemente o que nos predicaran a mi hermana y a mí el evangelio. Entonces, pues, para ellos no era algo, pues, malo, no era algo que tuviera alguna repercusión en mi vida, no le veían nada como fuera de lo normal. Resulta que un año después, ellos deciden regresarnos a Monterrey. Yo, bendito sea Dios, no tuve muchas complicaciones para regresarme. Mi hermana, en lo contrario, sí, porque ella, pues, creció, tuvo su infancia allá, entonces eso era lo que ella conocía. Pero bueno, ya estando aquí en Monterrey, pues, terminó la secundaria y entró a la misma preparatoria que estaba ahí junto con la secundaria. Estando en esa preparatoria, conozco a una muchacha y empiezo a salir con ella. Y recuerdo que fue el día de mi cumpleaños, que yo llegué con mis papás y les dije: "Bueno, hace unos años no me creyeron pues, que a mí me gustaban las mujeres, entonces hoy les presento a esta muchacha, ella es mi novia". Y fue ahí sí fue una revolución en mi casa, porque meses antes, yo creo que fue un mes antes que mi mamá había tenido su conversión y había asistido a un retiro muy importante, un retiro muy bello, que bendito sea Dios, tuve la oportunidad de vivirlo hace poquito. Y en ese retiro su vida cambió por completo. Yo me acuerdo que quedé impactada por el hecho de cómo había cambiado mi mamá, su forma de vivir, su forma de ver el mundo, su forma de verse a ella misma. Y pues en estos momentos, ahora que yo les compartí a mis papás el hecho que me gustaban las mujeres, fue un shock para ellos. Fue un shock muy grande porque, pues, no sabían qué hacer. Sufrían un dolor muy grande. Yo creo que es algo que he deseado estudiar y espero algún día poder hacerlo, pero sí creo que existe un dolor como de pérdida que sufren los padres en el momento en que un hijo les comparte que tienen atracción al mismo sexo. Porque, pues sí es de cierta forma el sentir o sea, que ha fallado uno como padre. Lo he visto en otros padres y creo que sí es algo que se tiene que estudiar y poder, pues, trabajar para poder ayudarlos. Pero bueno, cuando ya les comparto esto a mis papás, existe, pues, como les digo, una revolución muy grande en mi familia y recuerdo que mi mamá me dejó de hablar como por 3 días. Ahora lo veo completamente diferente ese suceso, pero en ese momento para mí fue muy fuerte, o sea, yo decía: "Bueno, mi mamá ya, o sea, mi mamá ya no me quiere, mi mamá ya me va a dejar de un lado", o sea, apenas estaba, teniendo yo una buena relación con ella y me dejó de hablar 3 días, me acuerdo que fueron 3 días. Y al pasar esos 3 días, yo me acuerdo que estaba en la oficina de la casa haciendo tarea y mi mamá llega y me da un beso aquí.
ahí ya supe que todo iba a estar bien. En ese momento yo supe que no pasa, o sea, no importa lo que pasara, yo siempre iba a tener a mi mamá. Ahora les cuento esos 3 días porque no quiero que luego la gente piense de mi mamá como el villano de la historia. Como lo reflexiono o como lo entiendo y creo que es perfectamente comprensible o que se entiende, el hecho que mi mamá procesó en 3 días lo que ella había procesado por 15 años. Ella se tomó 3 días en asimilar, aceptar, comprender, digamos, entre comillas, aquello que yo venía trabajando ya por años. Y ella necesitaba un momento para ella, para poder vivir ese dolor, para poder platicar con quien tuviera que platicar, para poder aceptar lo que tuviera que aceptar, cambiar lo que tuviera que cambiar. Pero fue muy interesante. Ese mismo tiempo que yo entré a la preparatoria y que salí con esta muchacha, conocí a Dios. Yo en el 2018, si no me equivoco, al inicio fue en enero del 2008, yo creo que del 2018, el 7 de enero, si no me equivoco. Mi mamá no estaba en el país, ella se había ido de viaje y yo había tenido una discusión muy grande aquí en mi casa. Y en ese momento yo estaba enferma, entonces, pues terminando esa discusión, más bien cuando salí de esa discusión muy enojada, yo subo a mi cuarto y aquí estaban todos los medicamentos que yo estaba tomando. En ese momento agarro todos los medicamentos y me los tomo. Y dije, ya, o sea, si ellos no me quieren, me voy a ir. O sea, era un castigo para ellos. O sea, que yo ahora lo reflexiono y cuando lo comparto, cada vez que lo comparto me duele mucho. Porque al yo tomarme esos medicamentos, yo lo quería hacer para castigar a mis papás. Yo quería que ellos sintieran lo que yo sentía en ese momento, lo que yo sentía, esa soledad, ese dolor, ese abandono, ese no sentirme amada. Yo quería que ellos lo sintieran. Y resulta, bendito sea Dios, que lo peor que me pasó fue que me vomité y me dolía mucho la panza. Entonces, terminando, mi mamá llegó ese mismo día en la tarde y se enteró de lo que había sucedido y me regaña muy feo. Muy feo me regaña. Pero 2 días después, un martes, estábamos en el carro y ella me dijo, yo estaba llorando muy feo porque ella me había dicho algo muy, muy fuerte. O sea, me ha dicho, Dana, y tu hermano hubiera sido la que te hubiera encontrado. Imagínate que hubiera causado eso en ella, ¿sabes? Entonces, estando en el carro, ella me dice, mientras yo lloro, Dana, pídele a Dios que si ya no quieres llorar, que ya no llores. Ya no tienes nada que perder. No tienes absolutamente nada que perder, Dana. Ya ahorita estás en lo más fondo que podrías imaginar. Y pues yo, sin pensarlo, o sea, Dios era parte de mi vida, o sea, tampoco era común de que no, jamás voy a hablar con él, o sea, nunca, nunca le he castigado, nunca he pensado que Dios es el culpable de algo, jamás en mi vida. Entonces, en ese momento, yo en silencio le digo, por favor, o sea, ya no quiero llorar, o sea, ya no me quiero sentir así. Y me acuerdo que en ese momento fue como cerrar una llave. Dejé de llorar y sentí una tranquilidad muy grande en mi corazón. Y ya mi mamá y yo nos bajamos donde estábamos y entramos a la tienda. Y pues yo seguí. Y era ya a punto, apenas iban a empezar las juntas de misiones. Y pues yo busqué un lugar donde poder ir a misiones aquí en mi parroquia. Y fui a la primera junta. Y desde ahí, pues he sido misionera. He tenido la oportunidad de compartir en muchas misiones. Y ahí empezó todo. En ese momento tan bajo de mi vida, a causa de una tragedia, Dios pudo sacar algo bueno. Me convirtió en misionera. Y mientras yo estaba de misiones, mientras yo era esta misionera, mientras yo poco a poco conocía más a Cristo, conocía más quién era Él, quién era yo, tenía esta intimidad con Él, pues yo tuve varias relaciones. Salía con una chava y en el momento en que veía que las cosas empezaban a salir mal, yo ya empezaba a buscar a alguien más con quien salir y en el momento en que cortaba con ella, empezaba a salir con la otra.
Era jamás, por 3 años, toda mi preparatoria, yo estuve saliendo con alguna muchacha y no tenía ese momento de yo aceptar mi soledad, porque yo no quería estar sola, yo no quería sentirme sola. Era algo que me aterraba, la soledad. Entonces, yo estando con estas muchachas y estando en los grupos de misiones y conociendo más a Dios, pues me causaba mucho conflicto el hecho que yo estando con alguna de ellas me sentía como vacía. ¿A qué me refiero? Mi cabeza me decía que estando con ella iba a ser feliz, pero mi corazón no se sentía pleno, no se sentía lleno, no me sentía feliz. Entonces eso me causaba mucho conflicto, el hecho de que, o sea, si mi mente me dice que ahí es, ¿por qué mi corazón no se está llenando? Pero yo estando frente a Jesús Eucaristía, en alguna hora santa, no sé, en misa, este, o incluso en una adoración eucarística, no sé, yo en el Santísimo, o sea, en el Santísimo, yo sí me sentía ahí plena y feliz. O sea, mi mente y mi corazón se unían y decían, aquí es. Y efectivamente, ahí es donde encontré yo ese amor por mí, por mis hermanos, por Dios. Al mismo tiempo, todo esto sucedió en un lapso de 3 años. Yo que empecé a convivir dentro de la iglesia, pues yo decía, a ver, ¿cómo voy a vivir estas 2 cosas? O sea, ¿tengo que escoger una o qué? Y yo decía, no, 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 o sea, yo puedo tener ambas, o sea, yo lo puedo tener. Entonces me dije a mí mismo, ok, Dios no me va a juzgar por a quien ame, sino cómo ame a las demás personas. Entonces ahí es cuando yo vi que había cavado como un pequeño pozo para yo poder tener ambas cosas. Y al mismo tiempo buscaba yo formar un grupo. Yo decía, voy a formar un grupo donde, porque yo pensaba que no era la única loca, loca en el sentido de tener atracción al mismo sexo y querer amar a Dios. Como que no era muy común, o mejor dicho, jamás había escuchado de alguien que fuera católico y que tuviera atracción al mismo sexo. Entonces yo decía, voy a formar un grupo y debe de haber más. O sea, estoy segura que debe de haber más personas. Porque yo había salido con alguna que otra muchacha que había conocido dentro de la iglesia. Entonces yo dije, voy a armar un grupo. Y en esto mi mamá me manda un flyer de un grupo que se llamaba Courage. Un grupo que muy grande, tiene muchos años, más de 40 años, internacional en muchos países. Y leo el flyer y nos muestra las 5 metas que, pues, que debe de tener un miembro de Courage. Y era para personas con atracción al mismo sexo. ¿Cómo, teniendo atracción al mismo sexo, uno puede llegar al cielo? Y se me hacía muy interesante. La primera meta era la castidad. La segunda meta son, pues, la fraternidad, las amistades castas, los sacramentos, y el ser un buen ejemplo, el apostolado. Entonces, con todas esas herramientas, uno puede llegar a la santidad en comunidad. Y era lo que se me hacía más interesante, el hecho de tener una comunidad, de poder platicar con otras personas que experimentan lo mismo que yo y contar nuestras historias. Ahí no me sentía sola, porque era demasiado complicado para mí el hecho de no poder platicar con mis hermanos que no tenían atracción al mismo sexo dentro de la iglesia sobre el tema. No lo quería hablar, porque me daba mucho miedo, porque yo decía, en cualquier momento me van a sacar, me van a correr de aquí. Entonces, el poder tener un espacio donde más hermanos que aman a Dios y experimentan lo mismo que yo, nos juntemos a dialogar, era tan bello, porque ahí te das cuenta que no eres el único. Y cuando te das cuenta que no eres el único y puedes compartir experiencias con las demás personas y platicar y dialogar y reírte y llorar y hacer todo con ellos, se vuelve una familia. Y es muy bello. Muy bien. Para esto,
Ya les conté, tuve varias parejas, tuve 3. Fue un año tras otro año. Para esto luego empieza la pandemia y dentro de la pandemia yo, pues estando en el grupo de Courage, este, yo no quería estar con la muchacha con la que pues estaba teniendo una relación en esos momentos porque me hacía mucho daño, principalmente. No era, yo sentía como que cada vez más me vaciaba y olvidaba yo quién era. Estaba dejando de ser yo porque no me estaba dando eso, me estaba ahogando yo en gente, en personas, o sea, ese vacío como que se volvía más grande y me hundía yo ahí porque no quería estar sola, porque no quería hacer un silencio en mi vida. Estaba llena de ruido. Pero estando un día en junta, yo les comento a los muchachos, les digo, es que yo no quiero estar sola. Decía, tengo mucho miedo de estar sola. Y una amiga ahí me dice, Dana, muchas personas casadas, que se supone que deben de estar acompañadas, se sienten solas. Y muchas personas que aparentemente pueden estar solas, se saben acompañadas. Eso para mí fue tan importante en mi vida. Yo creo que ha sido algo de las cosas más importantes que me han dicho en mi vida. En ese momento yo decido cortar lazos completamente y decido hacer silencio. Hago el silencio. Asisto a misa todos los días. Como era pandemia, era virtual, entonces estaba muchísimo más fácil. Recé el rosario todos los días. Y hacía mi oración todos los días. Entonces era un constante solamente yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Y se puso mucho de moda el hecho que hubiera talleres o cursos virtuales. Ahí mi mamá me dijo, hay un taller de sanación virtual, se llama Restáurame. Y yo la verdad, en el momento que mi mamá me dijo sanación, yo dije, mi mamá está diciendo que estoy enferma, yo no estoy enferma. Yo no estoy enferma, o sea, esto no es algo que se cura, ma. Pero un día ella me dijo, vamos, lo hacemos juntas, yo lo hago contigo. Y no sé qué me pasó, que yo dije, va, lo hacemos juntas. Ahí me di cuenta que yo tenía muchas heridas y que la atracción al mismo sexo no era una herida. Que mi herida fue el hecho de ser abandonada, sentir ese abandono por un papá biológico y al mismo tiempo sentir un rechazo por mis padres. Eso generó una herida en mí. Eso me hace pensar, los hombres son malos. Yo no soy digna del amor de nadie. Si ellos, que deben de estar para mí siempre, no lo están, ¿cómo puedo esperar que alguien más esté para mí? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido todos así? O sea, yo no soy digna del amor. Porque esto me sucedió, porque aquello me sucedió. O sea, inconscientemente pensamos que no merecemos ser amados. Entonces, en el momento en que que llevé este proceso de saber cuál era esta mentira que yo me había hecho y al mismo tiempo una promesa que me hice, que yo dije, los hombres, bye. O sea, bye, no voy a salir con ellos porque me van a hacer daño, porque me van a dañar, porque me van a abandonar, porque me van a dejar. O sea, no quiero estar con ellos. Pero pues déjenme les cuento, las mujeres tampoco son muy buenas, que digamos. Entonces, todo este proceso, todas estas mentiras, uno tiene que llevar un tipo de oración en acompañamiento, especialmente, para poder trabajar esas heridas, para poder trabajar esas mentiras y esas falsas promesas que nosotros mismos nos hacemos. Yo, estando con un sacerdote muy bueno, que la verdad hoy en día, no sé, le doy muchísimas gracias a Dios por su vida. Me dijo, vamos a hacer oración de sanación. Y yo le dije, no quiero hacerlo porque me da mucho miedo de encontrarme con todas esas cosas que tengo guardadas. O sea, en verdad me aterraba el hecho de entrar a mí misma y enfrentarme con mi verdadero yo.
con mi yo todo roto, descuartizado, triturado, moretoneado, o sea, me daba miedo, muchísimo miedo. Y lo tapaba con chistes, lo tapaba con: "No, mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer aquello". Y él me miró a los ojos y me dijo: "Mañana te veo". Pues mañana el día siguiente estuve ahí y empezamos a hacer esa oración. Y ahí es cuando Dios te revela cuál es la herida, cuál es la mentira, cuál es la falsa promesa. Entonces, después de Dios revelar todo eso, pues le pide uno: "Okey, ahora revélame cuál es la verdad. ¿Cómo se hace cómo te haces tú verdad en mi vida?". Y ahí es cuando Dios, yo en oración, me acuerdo que yo estaba con los ojos cerrados, el Padre tenía sus manos en mi cabeza, en su oficina, yo con las lágrimas, y me dice: "Dios Padre, tú eres Dana, eres mi hija más amada, yo jamás te voy a abandonar". Cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar porque es algo tan bello el saberse amada por Dios. O sea, cuando verdaderamente entiendes que Dios es absolutamente todo y que Él decide en su grandeza, te escoge a ti y camina hacia ti y te ve solo a ti. Y, y si tuviera que morir Jesús solamente por mí, lo hubiera hecho si solamente yo fuera la única pecadora y solamente Él pudiera salvarme, Él lo hubiera hecho todo de la misma forma. Y también por ti, porque Él te ama así. Entonces, cuando yo entendí que verdaderamente era amada por Él y todo lo que Él había hecho por mí, dije: "Vaya, o sea, cómo no voy a verte a ti como el único amor de mi vida? ¿Cómo no voy a querer solo agradarte a ti?". Fue muy interesante que por medio de la sanación uno encuentra este amor. Dios se reveló a mí, su misericordia fue revelada a mí por medio de la sanación. Ahí así es como experimento yo el amor de Dios, a través de la misericordia. Todos experimentamos el amor de Dios en diferentes formas, uno sea a través del servicio, a través de la Eucaristía, o sea, de lo que sea, no importa. Tú así sientes ese amor que Dios tiene por ti. Yo ese amor lo siento a través de esa misericordia, de ese perdón, de ese yo te amo, de ese no pasa nada, que tú sientas que no estás haciendo las cosas bien. Yo aquí estoy, aquí estoy. Mi cita bíblica favorita, Isaías 58:9. Dice: "Y le hablarás a Yahvé, y él te contestará: aquí estoy". Entonces, digo, Jesús no miente y él cumple sus promesas. En el momento en que yo le hable, él siempre me va a decir: aquí estoy. No importa lo que esté pasando. Eso comprendí. Entonces, yo viví ya todo este proceso de sanación y todavía lo sigo viviendo, porque, ojo, uno puede pensar: "Ay, pues ya viví un proceso de sanación, ya no tengo nada que sanar". No, hay muchas cosas que sanar, muchísimas. Y es interesante y es increíble. O sea, cuando ya tomas ese primer paso de hacerlo por primera vez, las demás veces son increíbles. O sea, digo, si uno sufre, uno llora, un todo, porque es adentrarte y encontrarte contigo mismo. Pero es muy bello porque entiendes lo que va a salir de eso. Sabes que Dios va a estar del otro lado. Entonces, hasta la fecha, uno debe de seguir llevando este proceso de sanación y confiar en que los momentos que Dios quiere que sanemos son importantes y que los que Dios no quiere que se sanen están ahí por algo, porque nuestras heridas nos dan propósito. Jesús resucitó con sus heridas glorificadas. El que tengamos heridas
no tiene nada de malo. Todos las tenemos. Y nos asemejan, nos hacen parecer a Jesús crucificado, a ese Jesús redentor. Y esas heridas pueden ser herramientas para uno para poder ser parte de la historia de salvación. Nos pueden permitir servir a los demás, morir junto a Jesús, santificarnos y a todo el mundo. Muy bien. Entonces, ya yo empecé a llevar este proceso y poco a poco empecé a conocer más sobre quién era yo, quién era Dios, quién éramos juntos, quién era Él para mí, quién era yo para Él. Porque también son preguntas que son tan fáciles, pero pocas veces se las hacemos a Dios. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién quieres ser tú para mí? ¿Y qué quieres que yo sea para ti? A ver. ¿Quién eres para mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién quieres ser para mí? Son esas 3 preguntas. Y son tan bonitas el hacérselas a Dios en un momento de silencio. Y ahí es cuando te conoces con Él, en Él. Entonces, en este proceso que yo llevé durante un tiempo de la pandemia, digo, uno estando encerrada en su casa, yo estaba acostada y me acuerdo, o bueno, se me viene a la mente el hecho que, bueno, mi homosexualidad ha sido lo que más me ha acercado a Dios. Se me vino así a la mente, así como, y yo, esto es interesante, porque si verdaderamente uno lo reflexiona, puede significar muchas cosas y es una paradoja muy bella. Entonces, en ese momento decido tuitearlo. No sé si fue una buena decisión, yo creo que sí, por los frutos que ha traído, pero no sé si lo volvería a hacer. En el momento que pongo ese tweet, pues vaya, o sea, muchas respuestas, muchísimas respuestas, buenas y malas, de todo tipo. Había ataques de un lado y de otro, o sea, no era solamente que dijeras de que, ay, te están atacando cierto grupo, no, me atacaban todos los grupos y mi familia, mis amigos, ellos, claro, obviamente me defendían y comentaban también cosas en el tweet. Pero poco a poco, la gente que lo empezó a ver, pues se empezó a contactar conmigo. Y me empezó a decir, Dana, queremos que cuentes tu historia. Y yo, la cosa no es solo mía. Entonces déjame hablo con el que también lo hizo conmigo y vemos si sí se puede hacer. Entonces ya junto con Dios, yo le decía, mira, están pidiendo esto. O sea, yo 100% le entro, pero si tú no quieres, pues que no se dé la entrevista o lo que sea. Y poco a poco se empezaban a dar más y yo seguía participando en Courage. Yo tuve la oportunidad, bueno, hasta hoy en día yo coordino el capítulo aquí en Monterrey, entonces es un regalo muy bonito el poder coordinar el grupo. Y pues poder estar compartiendo en las redes sociales esta gran historia, ya pues tuve la oportunidad de compartir con personas muy importantes en mi vida, con personas con mucho alcance que le doy gracias a Dios por querer hacerlo junto conmigo, porque yo creo que no podría, o mejor dicho, sé que yo no estaría donde estoy si no fuera, pues, por su trabajo, porque yo pongo mi granito de arena, pero pues él hace todo el trabajo. Y ya, cada vez que teníamos la oportunidad de compartir, pues más gente se contactaba en el sentido de, pues por mensaje privado diciendo que también tenían atracción al mismo sexo y que querían, pues, un consejo o algo. Entonces yo siempre me doy la oportunidad de platicar con padres de familia, con hermanos de personas con atracción al mismo sexo, con personas que tienen atracción al mismo sexo. Y pues platicar solamente, escuchar. Porque muchas veces me han preguntado en entrevistas o en lo que sea, me dicen, Dana, ¿cómo podemos ayudarlos? Y yo, a ver, primero que nada, ¿cómo te gustaría a ti que te ayudaran? Y ya me dice, le digo, de la misma forma. Uno tiene que entender que todos somos individuales y que todos necesitamos cosas completamente diferentes. Y hay que verdaderamente conocer a la persona, escuchar a la persona para ver qué es lo que necesita.
Pero lo principal para poder llegar a eso es escuchar. Necesitan ser escuchados. Necesitamos todos ser escuchados. Que alguien se siente y verdaderamente nos vea a los ojos y nos escuche. Y esté atento. Porque que alguien abra su corazón contigo no es cualquier cosa. Te está entregando lo más vulnerable de sí mismo. Se está abriendo de par en par para que tú entres y puedas ver eso. Entonces, el corazón de un hermano no es cualquier cosa. Hay que cuidarlo con un valor gigantesco, porque ahí es donde está Dios, en ese corazón. Ese es el sagrario que cuida a Jesús, el corazón de mi hermano. Entonces hay que cuidarlo. Hoy en día yo creo que soy una persona que ha avanzado, como les decía al inicio. Yo reconozco que he avanzado junto a Dios. Que hemos caminado, que nos hemos caído, principalmente yo me caigo más que Él, que yo me he caído mucho, que Él me ha levantado, que Él me ha abrazado, que Él me ha amado y que lo seguirá haciendo, porque me falta mucho por recorrer. Me falta muchísimo por avanzar, por conocer, por conocerme, por conocerlo. Y hubo un tiempo, claro, que yo quería conocer todo de Dios. Llega un momento en nuestra vida donde decimos, es que yo quiero saber todo. Es que es tan hermoso, tan perfecto que yo lo quiero saber todo, absolutamente todo. Y pensamos que sabemos todo. Digo, yo muchas veces pensé que sabía todo. Pero hoy en día puedo decir que me gusta el no saberlo todo. Porque es no sé, este misterio de Dios, del quién es Dios, quién soy yo junto con Él. Es muy bonito irlo descubriendo junto a Él y poder estar viviendo ciertas cosas y luego voltear atrás y decir, ah, ya entendí por qué pasó eso, ¿sabes? Entonces, y que Él se vaya revelando. Y también el hecho de simplemente tener fe en Él. Porque si supiéramos todo, pues diríamos, ah, no, pues van a suceder así las cosas. Pero simplemente el hecho de tener fe en Dios y confiar y dejarte llevar por Él es muy bello. Es difícil, digo, no, muchos años y muchas veces digo de que, ay, no, mejor sí dime todo, porque sí quiero como que organizar las cosas. Pero luego Dios viene y dice, a ver, no, vamos a hacerlo de esta forma, porque esta forma es la que es mejor para nosotros. Espero que esto que te compartí le haya dado un poco de luz a tu vida. Yo sé que mucha gente que vaya a ver esto no tendrá atracción al mismo sexo, pero todos conocemos a alguien, o incluso, aunque no tengamos atracción al mismo sexo, puedes sentirte identificado con algo. Sí, pues bendito sea Dios. Espero que estas palabras, o espero haber sido suficientemente dócil para que estas palabras puedan, pues, llevar a una trascendencia a todos que lo escuchen, especialmente a ti. Espero que Dios en su infinita misericordia y en su gran amor por ti y por mí nos permita poder tomar esto y hacerlo vida. Nos permita compartir ese amor que Él tiene por nosotros, a los demás. Nos permita ver a nuestros hermanos con sus ojos y amarlos como Él los ama. Si en algún momento tú deseas platicar por cualquier cosa, que tengas atracción al mismo sexo o un familiar o lo que sea, yo estoy aquí. Digo, no puedo ayudar a todos, pero estoy dispuesta a ayudarte a ti y a acompañar, a escucharte principalmente, porque pues Dios es el único que nos puede ayudar en ese sentido, a nuestro corazón. Y estoy dispuesta a escucharte. Y reconozco que la cruz no se carga sola. Reconozco que este camino no se puede llevar solo, que es imposible y que es mejor hacerlo en comunidad. Espero que ahorita en
en el video, pues me encargaré de que las personas encargadas puedan poner aquí mis redes sociales para que tú, pues si en algún momento quieres contactarte o ver más contenido, porque bendito sea Dios, he tenido la oportunidad de compartir más contenido respecto a este tema, puedas ir a verlo. Si tienes alguna duda, puedas ponerte en contacto conmigo y pues nada, seguir avanzando en este hermoso, pues historia que es la vida junto a Dios. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nunca olvides que no estás solo, ¿vale?